buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Bueno, hoy vamos a hablar de la ley de medios. Al margen de la reelección de Lorenzetti al frente de la presidencia de la Corte Suprema, que está dentro de las últimas noticias de la tarde de hoy, otra de las informaciones fue la designación de Cynthia Ottaviano como defensora del público en esta constitución de la comisión bicameral que va a tener como función controlar el cumplimiento de la ley de medios. Cynthia Ottaviano trabajó durante muchos años en el equipo de investigación de Canal 13, ha estado aquí en Será Justicia presentando uno de sus libros, excelentes trabajos que ha hecho, y luego ha pasado a trabajar a Tiempo Argentino y también otros medios que responden directamente más a la línea del gobierno que al grupo Clarín. Como está esta dicotomía, tengo que presentarlo de esta manera. Yo trabajo en el grupo Clarín, pero también al margen del grupo Clarín soy periodista. Más allá, es decir, y más acá del grupo. He trabajado en otros lados, en América 2, como Cynthia pude haber escrito un libro, pude haber trabajado eventualmente en Canal 7, por eso también me interesaba la mirada de quienes pueden opinar con la voz de los periodistas, sin ningún tipo de interés empresarial o económico en el medio. Esto por un lado y lo vamos a tener aquí en el programa. También quiero saber qué pasa con los estudiantes de la FUA que ayer se mostraron tan enojados con ALAC, por eso también están aquí. Y luego tenemos a la autora del proyecto original de ley, la exdiputada radical Silvia Vázquez, para que nos cuente un poco, bueno, qué va a pasar después del 7 de diciembre, cómo va a ser esta actual ley, hasta dónde tenemos acceso a la información todos, que era el objetivo principal, y también la analista de medios Adriana Amado Suárez. Todos ellos para hablar de la ley de medios después de la pausa. Centro Médico Montserrat, 4382-3767. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preparque Internacional. Noviembre de 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad. Para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. A una ciudad verde, también llegamos juntos en bici. Entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Una vez al mes, tocate las lolas. Además de traer suerte, previene el cáncer. Y también, una vez al año, visita a tu ginecólogo para hacerte los controles. No dejes de hacerlo. Acordate, una vez al mes, una vez al año. Ospose Integral. Compromiso médico. Y aquí estamos con nuestros invitados. Bueno, Silvia Vázquez, también está José Luis Bouchet de FOPEA y es periodista corresponsal de varios medios franceses. Ahora les voy a dar el detalle. Hola, José Luis, gracias por venir. También Emilio Cornaglia, que hizo un gran esfuerzo porque estaba en Córdoba. Él es estudiante de Derecho en Córdoba, presidente de la Federación Universitaria Argentina. Gracias. Gracias. Y Adriana Amado Suárez, analista de medios, especializada en ética, ¿no?, de la información. Gracias por venir. No, por favor. Bueno, Silvia, me interesa, primero quiero aclarar, Silvia Vázquez tiene un origen radical, pero ella es redactora del proyecto original de la ley hace, ¿cuánto? ¿3 años o más? 3 años. Bueno, yo en realidad presenté el proyecto en diciembre, el 10 de diciembre del 2008, y lo dije que era como un homenaje a los 25 años de la democracia. Totalmente. Bueno, ya dentro de Forja, que era como una suerte de alianza ya al con el gobierno gobierno, pero sí, con un bloque independiente. Siempre independiente. Bien, ¿cómo ves hoy la ley que se viene ahora? ¿En qué cosas de alguna manera te pone contenta? Decís, bueno, cumplimos con nuestro objetivo y otras que faltan. Me parece que el objetivo fundamental que está cumplido es el haber abierto el debate sobre el rol de los medios en la democracia. Respecto de cuántas, esa apertura mental me parece que es un punto desde el cual no volvemos. Es decir, hay un análisis y una mirada, si se quiere, sobre los medios, desde fuera de los medios, que antes del debate de la ley no se hacía. No. Digamos, los únicos que hablaban de los medios eran los propios medios. Y había una especie de esto no se va a hablar nunca, y por eso vamos a seguir, digamos, con reglas de juego que tenían que ver con una cultura que se había expresado en la dictadura y que era funcional, obviamente, a un pensamiento autoritario.
Respecto de la aplicación de la ley en lo concreto, una vez conseguida, yo tengo una visión crítica a la acción que el AFCA, si se quiere, el gobierno, si se quiere, hizo con esa herramienta que a mí me parece muy valiosa, porque nos costó nada más ni nada menos que 26 años de ejercicio constante y continuo de la democracia, llegar a que al máximo nivel institucional de la República se discutiera acerca de los monopolios o no monopolios, la presencia de monopolios, la connivencia y las relaciones ocultas entre el poder político, entre la comunicación, entre el poder económico y la comunicación. Entonces, mucho trabajo y muy costoso para desperdiciarlo en el camino, en lo que yo llamo la pelea en el barro, porque en definitiva hoy me parece que el gobierno pareciera que solamente tiene en la mira la desinversión del Grupo Clarín, porque ha desnaturalizado, si se quiere, el sentido fundamental que tiene la ley, porque pareciera ser que con las medidas que tomó, lo que intentara es reemplazar en todo caso, en ese monopolio informativo, algo, otra suerte de concentración mediática. Pero no del Estado, porque la gente, yo creo que se equivocan cuando hacen el análisis, y se equivocaban en aquel momento, ¿no? Cuando planteaban, no, es un monopolio. No es el Estado, es el gobierno, porque es facciosa la propaganda. Claro. Es decir, no se trata del Estado. Bien, Adriana. A mí me parece que, relacionado con lo de la propaganda, no pudimos salir en estos 3 años, incluido el año del debate de la ley, de la consigna. Me parece que nos quedamos, ahora tenemos la consigna del 7D y parece que todo gira alrededor del artículo 161, que paradójicamente es un artículo provisorio de la ley. Entonces estamos hablando... El artículo de la desinversión. Claro, de un artículo que una vez que se cumpla va a dejar de tener efecto, y no hicimos nada para legitimar los otros que de alguna manera involucran a todos los medios. Entonces me parece que perdimos el tiempo, más allá de la posibilidad o no de ejecutarlo, en legitimar ante la sociedad una norma que incluso se plantea como ahora vamos a cumplir la ley, como si no hubiera otras leyes además para cumplir, es decir, hasta la consigna es un tanto paradójica. Otros artículos dentro de la ley, ¿no? Pero que abren tantas posibilidades. Que es la única ley. Hay como, ese sería como en el psicoanálisis, ¿no? Que en realidad confiesan no haberlo hecho, no haberlo cumplido, porque si yo estoy diciendo ahora que la voy a cumplir, quiere decir que 3 años, si yo soy la autoridad de aplicación, quiere decir que no la cumplí. Digo, no la hice cumplir tampoco. Juan Luis, nos vemos en FOPEA. Quiero contarles que FOPEA es una organización que integramos trabajadores del periodismo, Foro de Periodismo Argentino. Yo lo integro, ya no recuerdo, creo que del año 2005-2006. Una vez que no viene al caso, pero que vi una situación que no era el medio donde trabajo, de no protección de un medio hacia un periodista, y ahí directamente decidí asociarme justamente a una entidad que pueda representar a los laburantes, que estamos un poco en el medio. O sea, yo ayer fui a buscar a mi hija al colegio y los chicos de 4º año me dijeron claramente, ok, ¿qué hago? Les pido aclarar quién soy yo, no aclares que oscurece, no sé dónde pararme, digamos. Si se vive una situación de tensión, los periodistas que trabajamos en el Grupo Clarín ni les cuento, pero bueno, tampoco me voy a victimizar. Quiero saber, vos como miembro de FOPEA, que es un poco nuestra bandera, ¿cómo lo ves, siendo vos además corresponsal de Radio Francia Internacional, entre otros medios franceses? Sí, creo que vale la pena recordar también que FOPEA es una organización federal que reúne a 400 periodistas de todo el país, no solo de Capital, de Buenos Aires, y también de medios públicos y privados. Sí. Hay gente del Grupo Clarín, hay gente de medios estatales, está la gente agredida en Misiones, está la gente en Caracas, que no es la Nata, y que la Nata también mencionó que también ha sido investigada, etcétera. Eso para el pluralismo. Está Juan Micheli, amigo, y de Canal 7 también, digamos, hay gente de todos los... representa realmente la profesión como nos representa a los laburantes. Exactamente. Sí. Bueno, FOPEA en su momento se expidió sobre la ley antes del voto definitivo de la ley en septiembre, diciendo que era un paso positivo lo que estaba ocurriendo, que era bueno que ese debate ocurriera, que era bueno que se
reemplace lo que era un decreto ley de la dictadura, que se organice el sector audiovisual de la Argentina, y FOPEA hizo también algunas propuestas, muchas de las cuales no fueron tomadas en cuenta después, que tenían que ver con el nombramiento, por ejemplo, de los directivos de los medios públicos, o sea, para que esos medios sean públicos y no estatales o gubernamentales. Un poco copiando Radio y Televisión Española, la BBC de Londres. O la Radio Francia Internacional, o todos los medios, la mayoría de los medios europeos tienen sistemas de ese tipo. Y también hacía otras propuestas sobre que tienen relativas al acceso a la información, una serie de cosas que son las propuestas de FOPEA que no fueron tenidas en cuenta. Pero, independientemente de eso, y ahí no solo por FOPEA, sino personalmente y como periodista, es un buen punto de partida, es un avance. Hay una ley que se debatió, que se votó por amplia mayoría y que permite organizar, como se hace en otros países, el sector audiovisual. Bueno, eso no existía, es un buen punto de partida. Y hay que diferenciar el hecho de que haya quizás 2 artículos cuestionados y un enfrentamiento hoy con el grupo mediático más poderoso del país y el gobierno sobre la aplicación de estos 2 artículos y sobre la fecha en que se aplica la ley, y todo lo demás. Lo demás, hay elementos positivos, como el hecho que las ONGs, las asociaciones tengan un lugar en los medios audiovisuales, que se organice también la entrega de licencias, que haya una autoridad de regulación donde tengan lugar tanto el Ejecutivo como la oposición. Se puede discutir de qué manera, podría hacerse de otra manera, pero en fin, es un punto de partida. Hay que esperar ahora que la ley se aplique, por más que en realidad se aplica desde hace bastante tiempo, salvo un artículo, pero... y en cuestiones muy buenas, por ejemplo, no sé, les digo cosas chiquitas. Una vez que presentamos un médico tiene que tener la matrícula. O sea, tiene que estar eso está perfecto. El tema de la cantidad de contenidos nacionales, es decir, son cosas que no solo las hemos visto en la facultad, quienes hemos estudiado en la UBA Ciencias de la Comunicación, ¿no? Como a lo que aspiramos en su momento, sino que es bueno para todos. O la producción informativa de cada medio, etcétera. Bueno, es un punto de partida. Por ejemplo, en el caso de Francia, en 1982 nació el sistema actual francés de regulación de los medios audiovisuales. En 30 años ha avanzado muchísimo. La Autoridad de Regulación hace muy bien su trabajo ahora con regulaciones para todos los medios audiovisuales y algunas más específicas para los medios públicos, que hace que el pluralismo y la independencia están más preservados en los medios públicos que en los medios privados. Es un dato interesante porque, por ejemplo, en el último gobierno del presidente Sarkozy, los medios privados y audiovisuales que eran dirigidos por amigos del presidente, eran oficialistas. En cambio, los medios públicos eran pluralistas. Bueno, y este es un poco el temor también cuando uno habla de Cristóbal López, la concentración mediática, no del Estado, sino de empresarios amigos del poder. Es que hay, yo cuando contabilizo que tenemos 9 grupos que incumplen la ley, en los que obviamente incluyo al Grupo Clarín, pero también están todos los otros que lo incumplen, entre los que se cuentan los que fueron adquiriendo licencias, ya vigente la nueva ley, o sea, en franca violación a la ley, aun cuando yo, en mi caso, presenté un recurso de amparo en la justicia en Capital Federal, y bueno, o sea, el AFCA estaba absolutamente anoticiado de que eso estaba ocurriendo, y sin embargo miraron para el costado. Pero además, incluyo al grupo estatal también de medios, en la medida que justamente ese pluralismo, que también es un pilar de la ley, no se cumple minuto a minuto. ¿Se entiende? Entonces eso es muy grave. Es imprescindible la transparencia, porque fíjate, todavía no tenemos el censo de las frecuencias de todo el país, con lo cual nosotros estamos hablando de una composición mediática basada en información periodística o en trascendidos. Tampoco tenemos una idea de las multas aplicadas por la autoridad de aplicación, que la propia ley exige que sean públicas. Y quería escucharlo también a Emilio, porque me sorprendió ayer el pronunciamiento de la fuga, el enojo para con el ministro Julio Alaque en torno a la problemática que hay en el Consejo de la Magistratura, que ya llega a la Corte Suprema, pedido al Gobierno Nacional, porque no hay juez que haga aplicar esta ley. Sí, básicamente nosotros lo que planteamos es, detrás de esta discusión acerca de la aplicación o no de los artículos en disputa por el Grupo Clarín, y detrás de la batalla épica entre el gobierno y el Grupo Clarín, que nosotros coincidimos en que ha sido un avance la ley de medios, pero creemos que detrás del cuadro está la pared, digamos, y que detrás de esta
presentación de un interés supremo, de la democratización de la información y demás, existe una puja por justamente el poder que implica tener información, difundir información y presentarla a través de los medios de comunicación. Nuestra preocupación fue puntualmente por la injerencia de uno de los miembros del Poder Ejecutivo por ante la designación de los jueces que debe hacer el Consejo de la Magistratura. Entendemos que... Impugnando la designación de los jueces. Claro, exactamente. Bueno, al margen de la denuncia de Tetamanti que investigará la justicia, pero que es una denuncia muy grave, ¿no? La del primer juez que dijo que se iba por temor, por violencia moral, por intimidaciones, etc. Por presiones, digo. Nosotros justamente discutimos esto en el marco del 9º Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho. Uno de los talleres hablaba acerca de la independencia de la justicia dentro del sistema republicano de poderes y obviamente saltó esta cuestión. A ver, ¿cómo nosotros podemos permitir que el ministro de Justicia de la República Argentina tan liviana y libremente salga a presionar, digamos, a quienes deben velar por el cumplimiento de las leyes, a quienes deben aplicarla? Y entendimos que era un atropello grave institucional y por eso nosotros salimos a manifestarlo de esta forma. ¿Cómo lo ves, Adriana? A mí me parece que incluso en esta lógica consignista, ¿no? Perdemos de vista cuestiones básicas te diría, de instrucción cívica, claro, en donde estamos discutiendo la independencia de los poderes, estamos discutiendo, pareciera como que ya hay una sentencia tomada acerca del 7 de diciembre, cuando en realidad hay un proceso judicial que tiene su curso y que debería ser independiente de las cuestiones políticas. Entonces, me parece que, retomando eso que decía, hubo un debate, pero mi pregunta es, ¿qué tipo de debate estamos dando sobre los medios? Yo no coincido que el debate empezó ahora porque nosotros somos un grupo de estudiosos que desde los 90 venimos planteando y creo que justamente la sociedad empezó a verlo antes del 2001 y en el 2001 se produjo un quiebre con relación al vínculo con los medios y que este debate es posible porque se generó ese otro proceso. Pero la pregunta es, si nosotros ponemos en sospecha todo, la consecuencia es que perdemos la credibilidad de todas las instituciones, porque en las democracias no hay otra forma de difundir la información más que con los medios de comunicación. Y si estamos de alguna manera criminalizando tanto el ejercicio de la prensa y el ejercicio de lo mediático, mi pregunta es, ¿qué nos queda después de este debate? ¿Se fortaleció la democracia con este debate o en realidad hoy estamos en un estado de suspicacia en donde ya no sabemos en qué creer? Lo que pasa es que hay una historia en la Argentina donde después de recuperada la democracia, yo decía, es la primera vez que al máximo nivel institucional del país se discutía sobre los medios. No es que no se discutía en foros académicos, eso todo. Era así, pero resulta que nunca se llegaba al punto que el Congreso pudiera debatir una ley. Lo que pasa es que no es el único punto, ya nos metemos en una cuestión política más global. No es el único punto, ni es la única ley, ni es la única norma de la dictadura que se sigue sosteniendo a 30 años casi de la democracia, recuperada la democracia. Y este era un tema, pero después tenían que sobrevenir los siguientes, como el sistema financiero, claro, como la discusión sobre la renta financiera. Las leyes de telecomunicaciones. Esta cuestión no se llegó a discutir porque es como que quedó atravesado, solo focalizado en este punto. Y la realidad es que hoy yo creo que estamos un poquito peor que cuando empezamos la discusión, a pesar de que la ley sea buena, y yo la defiendo, pero estamos un poquito peor, porque se ha recrudecido a tal punto la violencia verbal en los medios, de unos contra los otros, de la suspicacia de unos contra los otros, la sospecha, sobre todo el sistema institucional, que estamos en una situación de gravedad institucional fuerte. Porque si un gobierno plantea frente a un fallo de la Corte, yo soy autoridad de aplicación, gobierno, tengo la autoridad de aplicación, es mi responsabilidad hacer que la ley se cumpla, ¿verdad? Y tengo todas las herramientas y los instrumentos. Y además tengo un fallo de la Corte que creo que dice lo que yo digo que dice, que es que el 7 de diciembre todos tienen que tener el plan de desinversión hecho. No empiezo una propaganda, una acción propagandística a través de los medios, del estilo de la que se inició, en lo que yo llamo el intento de linchamiento. Empezamos con el linchamiento, porque yo estoy creando un estado de opinión pública.
Porque estoy creando ese estado de opinión pública porque realmente estoy consciente de que el fallo dice lo que yo digo que digo, o pienso que el fallo es susceptible de otra interpretación. Y entonces quiero justificar de antemano alguna medida extrema que se termine tomando el 10 de diciembre, como dice la presidenta. Juan. El clima de enfrentamiento y estos errores del gobierno, porque yo considero que son errores, nos hicieron perder de vista lo esencial, o sea, que la ley existe, que es bastante buena y que se va a aplicar. Se dijo hace un rato que otros grupos tampoco han hecho la disinversión, pero estoy convencido que lo van a ir haciendo. Recién ahora se están instalando las autoridades de los distintos órganos, se están formando los órganos de la ley. Hasta ahora el gobierno no se ocupa del cumplimiento de la ley. Seguramente se ocuparán de que se vaya cumpliendo, y en todo caso sobre el tema de la desinversión y de los topes de activos y de licencias, de manera que quede solo un grupo, el grupo que está hoy. Ojalá, lo que pasa, la gran duda que tenemos todos es, aquellos medios que no cuestionan al gobierno, ¿van a ser vigilados con lupa por el gobierno en cuanto a la desinversión, en cuanto al manejo de la información? Hoy no solamente el problema, no tenemos que focalizar nosotros solamente sobre el Grupo Clarín, porque realmente ha habido un deterioro muy fuerte de los grupos de medios estatales, sinceramente. Del 2009 a ahora, acá pasaron muchas cosas. A todos nos fortalece la buena competencia. Pero a todos nos fortalece la buena competencia. No nos sirve que solo esté Clarín o TN y el resto de los medios digan otra cosa. Porque para el ejercicio del periodismo para nadie eso. No es creíble, y para el ejercicio de periodismo no es interesante como motivación, como desafío y sobre todo como actividad democrática. Pero además incluso como actividad cívica, que todos en la mesa tuviéramos que aclarar, yo estoy a favor de la ley. Digo, yo soy una ciudadana argentina y yo estoy a favor de todas las leyes, me gusten o no me gusten. O sea, tener que aclararlo ya es como un poco raro. Y el gran ausente en esta discusión es el ciudadano. Y si nos preguntamos cuánto mejoró la calidad de los medios que recibe el ciudadano desde la ley, y me parece que todavía nos olvidamos de eso. O sea, mantenemos la discusión en la lógica de la cúpula, es una discusión entre élites de poder, sea gobierno, sea los grupos mediáticos, pero la pregunta es, ¿cuánto de la ley le vuelve a la ciudadanía? ¿Cuánto mejoró la televisión y la radio que recibe la ciudadanía? Los contenidos. Los contenidos, es decir, vos mencionabas, hay un montón de artículos que hubieran legitimado rápidamente la ley que tiene que ver, por ejemplo, con el tope para la publicidad, con los contenidos a nivel nacional, que no haya tanto enlatado en los medios. ¿Cuánto hubiera hecho por la ley que eso ya estuviera en vigencia y que la gente percibiera verdaderamente que es una ley pensada para mejorarle sus medios? Creo que ahí es donde está la falencia, pero me parece que no tenemos que olvidarnos de la gente en esta discusión, porque en definitiva se trata de una licencia y si desinvierte o no desinvierte es una cuestión que... Eso es cierto, eso es cierto. Ahora, Emilio, en este contexto, ¿vos creés que se puede digamos, que la opinión pública primero si sabe de lo que estamos hablando? La señora que nos está mirando, el señor, y por otro lado, si ves que se puede de alguna manera poder ver el bosque cuando hay un árbol importante que está como agitando. Mira, yo coincido con la visión de que esto se ha reducido a una puja entre dos grandes grupos que disputan el poder que implica tener la potestad de comunicar o de transmitir o de informar, digo. Y coincido también con que Permitime que te corrija algo, ¿no? Dentro de mi lugar de licenciada en Ciencias de la Comunicación, no como periodista del Grupo Clarín, porque no me banco, que crean que lo estoy haciendo por Clarín. Uno es el Estado. Atenti. Otro es un grupo empresarial privado. Pero yo también... El Estado tiene el deber de garantizar un montón de cosas, como decía. ¿Cuál es el problema con esto? Que bajo ese argumento el gobierno nacional, que debería de preocuparse por tener medios que representen la pluralidad que integra el Estado, o sea, gobernar para sí mismo y para los demás, digamos, para todos los ciudadanos, no está utilizando una bajada a la realidad con esa lógica, digamos. Se lo dijo bien acá anteriormente, los medios estatales hoy en día son una agencia al servicio del gobierno de turno, no reflejan ninguna otra información que sea contraria a los intereses del gobierno de turno, y a fin de cuentas uno termina descreyendo de unos y de otros, digamos. Se puso un argumento que es válido, que es aceptado por todos,
pero finalmente la discusión se vio reducida a quién se quedaba con el botín comunicacional, y creo que en esto perdemos los ciudadanos, digamos, perdemos todo, perdemos los ciudadanos de a pie, los que teníamos ganas de decir cosas, las ONG. La crítica, de hecho, ha surgido de los propios sectores, digo, a la falta de aplicación de la ley. No es una crítica política, digo, también fueron las ONG, digo, las universidades, las cooperativas, digo, los grupos de indígenas, porque también porque no se puede prescindir de la lectura política. Vos decís, bueno, a ver, la presidenta dice, le hemos dado licencias a las organizaciones de pueblos originarios. No, perdón. El organismo nacional, el INADI, que está en el Ministerio de Desarrollo Social, ha reclutado indígenas al servicio del proyecto político de facción, ¿sí? Y a eso solamente se le entregaron las licencias. Entonces, perdón, señores, no están representando las voces de los pueblos originarios. Es otra cosa lo que se está haciendo. Lo perverso es muy complejo de discernir para la mayoría, y eso yo lo puedo entender. Pero me parece que a cualquiera le queda bastante clarito que lo que acá hay es una discusión de poder, porque también es una discusión de fondo sobre la cultura de los argentinos. Porque, ¿sabés por qué perdió credibilidad el gobierno? El Congreso tenía mucha credibilidad cuando votó la ley. Sí. No fue el Congreso el culpable de la pérdida de credibilidad. La pérdida de credibilidad la tiene el gobierno. ¿Sabés por qué? Por una sencilla razón. Porque si Clarín tiene todas las licencias que tienen, se las otorgó Kirchner. El gobierno de Kirchner. Entonces, no sobreactúes digamos, una diferencia que no tenés. Claro. Quizás muchos de los que participamos en el debate de la ley, que defendimos la ley, que presentaron las organizaciones, etcétera, estábamos mucho más convencidos que el gobierno, y por supuesto, al tener un gobierno nacional que se atrevía a dar ese debate, dijimos, vamos todos juntos. Pero la idea Pero señores, no me sobreactúes, claro, no me sobreactúes que estás en contra del monopolio, porque al monopolio lo ayudaste vos a constituirse. Y esa es la parte que no me banco de este último tramo, con esta sobreactuación de la presidenta, las propagandas que pagamos todos en contra de un grupo, cuando tu falta de convicción respecto de esa democracia y de esa pluralidad la demostraste en estos 3 años. Me tengo que ir ya, pero queda pendiente, les pido mil disculpas. Va a seguir esta discusión amable en nuestra página web www.serajusticiadigital.com, donde van a tener todos los puntos de vista de cada uno de nuestros invitados. Nos volvemos a ver el próximo martes aquí en Será Justicia. Cualquier consulta, serajusticia@fibertel.com.ar. Gracias.